Periodismo con ética. ¿Qué tal? Te saluda con el gusto de siempre el maestro Melvin Ambrosio Vargas, licenciado en Economía y maestro en Desarrollo Regional. Muy bien, el tema del día de hoy es el precio internacional del barril de petróleo. El 14 de septiembre de 2019, Arabia Saudita recibe un ataque militar a través de misiles y drones que supuestamente se enviaron desde Irán. Muy bien, este fenómeno internacional empezó a mover los precios internacionales del barril de petróleo. ¿Por qué es un tema relevante de análisis? Bueno, principalmente porque México es un país que también produce esta mercancía. ¿De qué tamaño fue la pérdida o el ataque hacia Arabia Saudita? Muy bien, las empresas más importantes del mundo, productoras de petróleo, son Aramco, con 10.9 millones de barriles al año. De ahí aparece Rosneft de Rusia, con 5.6 millones de barriles. Y de ahí empresas como KPC de Kuwait, NIOC de Irán, Estados Unidos con ADN NOC, Chevron, ExxonMobil y también aparece Petrobras. Muy hasta abajo en la tabla aparece Pemex con una producción de 1.1 millones de barriles al año. Es decir, Aramco produce 10 veces más que la producción de Pemex. En recientes días se mostró una cifra de aumento en la producción del barril de petróleo mexicano de 1.7 millones de barriles diarios. Muy bien, el mercado internacional de barril de petróleo, ¿cómo se mueve y en qué consiste? Bueno, existen diferentes mezclas que se comercializan principalmente en este tipo de mercados. Tal vez la más atractiva es la WTI, que es la West Texas, junto con el barril de Oklahoma, que al día de hoy tiene un valor de $56 por barril. De ahí viene la mezcla Brent de petróleo, que tiene un precio de $64 y que es una mezcla de 15 hidrocarburos del Mar del Norte y bueno, muchas otras mezclas. Y entonces aparece la mezcla mexicana de barril de petróleo, que ha tenido un repunte entre $62 y $65 por barril. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues al aumentar la producción debido al recorte de estos bombardeos de 10.9 a 5.7 millones de producción de barril diario de petróleo, le ofrece una oportunidad para que bloques comerciales o países como México inunden justamente de un petróleo que es más ligero y se le conoce como petróleo dulce. Este petróleo dulce que contiene una cantidad de azufre y una composición química que favorece principalmente la producción de gasolinas, turbocinas y diésel. Muy bien, hasta aquí podríamos hacer cifras tal vez positivas de lo que podría suceder al aumentar el precio del barril y vender más barriles de petróleo por parte de México. Sí, efectivamente, se van a aumentar los ingresos del Estado, pero tenemos que restar los costos de importar la gasolina. Muy bien, ¿de qué tamaño también es la producción de gasolina en Estados Unidos y cuánto le compramos de gasolina en Estados Unidos? Bueno, la cifra que tenemos hasta el último reporte del índice de complejidad económica nos indica un déficit de $7 billones en importación de gasolina. Es decir, nosotros somos un país que manda mucha materia prima, pero que compramos más petróleo refinado. Entonces, en el corto plazo podríamos argumentar, ¿el precio de la gasolina se va a mover? Bueno, eso no corresponde precisamente a la producción diaria del barril, sino corresponde a la cantidad que le compremos a Estados Unidos. ¿Fantasmas de recesión económica internacional? Sí. Este conflicto provocaría principalmente tensiones en Medio Oriente, guerra justamente en esta parte del planeta. Otro fantasma, bueno, la recesión económica internacional. Asimismo, una trampa de la liquidez, es decir, bajar los tipos impositivos y aumentar la cantidad de petróleo podría aperturar líneas de crédito por parte de las instituciones norteamericanas, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, y posiblemente México estaría pidiendo o solicitando préstamos y teniendo como garantía el petróleo. ¿Ya había sucedido esto? Sí, efectivamente ya había sucedido hace más de 30 años en la administración de José López Portillo. Les digo quiénes eran los principales personajes en esa época: Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán. Exactamente los mismos países. El juego del petróleo siempre ha sido un juego de países árabes junto con otros países que eran miembros de la OPEC. Y México siempre estuvo en este vaivén
se pidió mucho dinero prestado a Estados Unidos a una tasa de 1 y 2%, pero el tipo de cambio estaba en 12 pesos con 50 centavos en enero de 1982. En ese momento Irán lo que quiso hacer es recortar la producción de barril de petróleo, pero Arabia Saudita la aumentó. Provocó una tensión en los precios que provocaron su caída. Al día de hoy, después de esa experiencia y de la devaluación de 12,50 hasta 96 por dólar, empezamos a tener aumentos en la deuda pública y una crisis económica muy fuerte hasta de menos 6%. Estamos hablando de hace más de 30 años, pero el fenómeno es exactamente el mismo. Petróleo, Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y nuevamente México. Solamente que es inverso, estamos aumentando la producción y obteniendo beneficios por la venta de barril de petróleo. Conclusiones, ¿en qué se va a ocupar ese ingreso extra que vamos a obtener por la venta de barril de petróleo? ¿Cuenta corriente o cuenta de capital? Te lo explico. ¿Más subsidios o más inversión? Entonces aquí vamos a tener una encrucijada porque nuevamente regresamos a la cifra del crecimiento económico, 0.0%. Necesitamos crecer y sin duda con este fenómeno la economía va a crecer en el tercer trimestre. Ahora sí, tenemos que observar por qué se bajó la tasa de interés 25 puntos base y si no es una tensión o un miedo a una recesión económica internacional. Muy bien, espero que estos temas te hayan servido principalmente para ubicar por qué es tan importante el precio internacional de barril de petróleo y por qué México nuevamente está en esta escena y es lo que vamos a estar observando justamente en las próximas semanas. Muy bien, yo agradezco como siempre su atención y te invito a compartir estos contenidos a través de la plataforma Acrópolis Multimedios y les deseo un excelente día. Muchísimas gracias. Periodismo con ética.